folículo linfoide con su centro germinativo y la presencia de una arteriola, que se llama arteriola folicular central, arteriola centrofolicular, cualquiera de esos dos, ¿no es cierto? Cuando usted ve un folículo con una arteriola, así con los ojos cerrados van a decir vaso, diagnóstico vaso. No les he comentado, ¿no? Hemos cambiado el formato del examen práctico, donde solamente va a aparecer así como en el poste 1, 2, 3, hasta 10 preguntas, y va a ser A, B, C, para que ustedes escriban la respuesta. En otras palabras, la respuesta va a estar, o mejor dicho, las preguntas van a estar junto al microscopio. Por decirte un ejemplo, ¿no? Voy a preguntarte, A, diagnóstico de órgano. Órgano, ya. Dime. Base, ya. ¿Qué estructura, señor puntero? La siguiente puede decir dos características del vaso. Centro germinal. Por eso sería suficiente. Entonces, la A vale 0,5, la B vale 0,5 y la C vale 1. No, pero puede ser diferente la pregunta, ¿no? O sea, te puedo poner órgano, estructura y dos características. Igualmente. Entonces, bueno, alrededor de esta arteriola vamos a ver un grupo de células como que le está rodeando, formando lo que se llama la vaina linfática periostelar, que está formada por células. ¿Qué células? Linfocitos B. Linfocitos T. Después vendría la pulpa roja, pero antes de hablar de la pulpa roja, entre la pulpa blanca y la pulpa roja existe esta zona de acá, que se llama la zona marginal. ¿Cuál es la importancia de la zona marginal? Maduración. Es el lugar donde se inicia la respuesta inmune. Es muy importante. ¿Cuál es? Pulpa roja. ¿Qué encontramos en la pulpa roja? Cordones de Bilirubin, sinusoides o senos esplénicos, ¿es cierto? ¿Qué contienen los cordones de Bilirubin? Linfocitos B, células plasmáticas, células articulares, macrófagos y, además, células sanguíneas. Cuando digo células sanguíneas me refiero a hematíes, leucocitos y plaquetas. Además, en esa zona del cordón de Bilirubin, ¿qué vamos a ver? Una arteriola, ¿no? Una arteriola bien rara. ¿Cómo se llama esa arteriola? Arteriola enveinada. ¿Por qué es rara la arteriola enveinada? Porque en vez de tener músculo liso tiene macrófagos. ¿Y para qué están los macrófagos? Para fagocitar, para destruir los glóbulos rojos viejos, igualmente las plaquetas. ¿Ya? Entonces no se olvide. Creo que es lo más importante. Los sinusoides. Rodeados de células endoteliales, igualmente dispuestas de una manera muy rara, así como empalizadas, con espacios, huecos muy grandes. Y alrededor, ausencia de lámina basal. Recuerden que es un tipo de los como capilares sinusoidales, no tiene lámina basal. Bueno, entonces vamos a ver algunas patologías. Ustedes ya conocen esta lámina. Es de lo que se llama anemia drepanocítica o llamada también drepanocitosis. Esta patología se debe es una hemoglobinopatía, es decir, se debe a un cambio de la hemoglobina, de hemoglobina A a hemoglobina S. Y ese cambio ocurre simplemente porque cambió un aminoácido. Y ese cambio hace que el hematilla no sea bicóncavo, no tenga forma de voz. Y cuando tiene esa forma, y cuando quieren pasar por los sinusoides esplénicos, se van a quedar como atrapados y fagocitados, destruidos por los macrófagos. Entonces, les pregunto, ¿en qué lugar del vaso se destruyen los glóbulos rojos anormales en la anemia drepanocítica? O como una historia de una joven
afroamericana, ¿no? Donde en esa raza es más frecuente esta enfermedad. ¿En qué lugar? Porque tenía la pulpa roja suficiente, ¿no? O cordones de vidrio. ¿Qué otro defecto de glóbulos rojos conocen? Esferocitosis, redondos, debido a ausencia de B12. ausencia de la proteína espectrina. Espectrina, que en este caso no es hemoglobinopatía, sino es un defecto en la membrana celular de los hematíes, ¿no? Supone que la responsable de la forma incóncava es la espectrina, justamente, ¿no? Asplenia. Asplenia significa ausencia de base. Las causas pueden ser múltiples, vamos a referirnos más a lo que es la asplenia quirúrgica, que se llama la esplenectomía, ¿no? Sacar el vaso se llama esplenectomía. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué le podemos sacar el vaso? Bueno, hay una que nadie quería sacar el vaso, pero tuvo un traumatismo, al final se rompió el vaso y tenía que sacar el vaso, si no se muere, ¿no? Traumáticas, los traumatismos. Sí o sí tiene que sacar el vaso. Pero hay otras que tienen indicación médica. Causas hematológicas, drepanocitosis, ferocitosis, o causas inmunológicas, la trombocitopenia. Hay una enfermedad que es frecuente en los niños que se llama púrpura trombocitopénica idiopática. Esos niños van a tener muy baja cantidad de plaquetas, reciben tratamiento médico, no mejora, entonces la única posibilidad es sacar el vaso. ¿Por qué sacar el vaso? Porque el vaso es el lugar donde se destruyen las plaquetas, ¿no? Entonces, cuando uno le saca el vaso, empieza a subir las plaquetas. También puede haber por causas tumorales como el linfoma. Cuando está planificado, cuando se sabe que se le va a sacar el vaso, como son estos, se le vacuna contra el neumococo. Pero cuando es una emergencia, que no hubo tiempo para vacunarlo, el riesgo que puede hacer una sepsis post-esplenectomía es muy alto, ¿ya? Y la sepsis sobre todo por microorganismos encapsulados, como el caso del neumococo y también del meningococo. A rezar nada más para que no le dé una infección a la garganta, se mete un neumococo y haga una bacteriemia y se muera por sepsis, a pesar de que se puede haber salvado del traumatismo, pero se puede morir por la septicemia, ¿no? Pero si es una esplenectomía selectiva, o sea, programada, pues se le vacuna semanas antes al niño en caso de trombocitopenia y no pasa nada. Pues eso sería todo con relación a lo que es la parte del vaso. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la histología de la glándula suprarrenal. Me voy a sacar el saco, ¿verdad? Está desde la sigla vamos a... si abrimos la puerta, creo que sería mejor. No, está bien. La glándula suprarrenal, como saben ustedes, tiene dos partes, la corteza y la médula. ¿Cuál es la mejor manera de reconocer la médula en una glándula suprarrenal? Reconociendo la vena. Reconociendo la vena. Ustedes tienen una lámina muy bonita de suprarrenal, donde justamente se ve una vena bien grande. Alrededor está la médula con sus células, que son las células cromátides, y de ahí va arriba a ver todas las capas. Hoy día a los chicos les damos una hora para que revisen todas las láminas y la siguiente hora les hacemos un simulacro tomándoles pasitos con todas las láminas, ¿no? Tienen que hacer eso, ¿ya? Sus docentes díganle que tienen que hacer eso. Más fácil hacerlo en la pantalla que hacerlo otra vez poniendo en los microscopios, ¿no? Ya bueno, cada quien tiene su estilo, pero la idea es esa, ¿no? Yo agarro cualquier lámina, se lo pongo y le tienen que decir qué lámina están bien, ¿no? Y ahí les voy preguntando qué es esto. Bueno, agarro el vaso y digo, ya, órgano,
básico. Así como te preguntaba ahora, ¿qué estructura? Tal cosa. Y por ahí pues hay algunos que se confunden, ¿no? Una chica se equivocó, en vez de decir próstata dijo pene. El chico me estaba preguntando, quiero ver la uretra femenina. Yo digo, pero si está viendo pene, ¿cómo vas a ver la uretra femenina? Pues entonces tenemos la capa glomerular, la zona glomerular, la fasciculada y la vesicular. Yo te puedo poner el gran aumento en esta zona y te pregunto órgano y célula que se llama el puntero. ¿Cómo se llama esta célula? Fascicular. Acá. Espongiocitos. Espongiocitos, ¿no? Los espongiocitos son unas células que tienen vaporitas de lípidos, de gotitas de grasa, ¿no? Porque recuerden que, sobre todo en la zona fasciculada, la síntesis del cortisol es a partir del colesterol. ¿De grasa? Bueno, dentro de las patologías, lo más frecuente es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, las causas son múltiples, como ven en la parte superior. Cuando surgen de tumores de la hipófisis, ¿no? Que producen grandes cantidades de ACTH, pues la corteza suprarrenal va a ser más estimulada, se va a producir mayor cantidad de cortisol, se produce el síndrome de Cushing. También puede ser como síndrome paraneoplásico, es decir, hay tumores, como el caso del pulmón, que producen ACTH, y eso es igualmente la consecuencia de lo mismo. Pero recordemos que las causas más frecuentes del síndrome de Cushing no hay ninguna de las dos que están arriba. ¿Cuál? Las pastillitas que ven ahí al costado. Causa exógena. Iatrogénica. La causa iatrogénica es la causa más frecuente del síndrome de Cushing. Estas son las características de una paciente con síndrome de Cushing, ¿no? Obesidad centrípeta, cara de luna llena, cuello de búfalo, las estrías, ¿no? También problemas de osteoporosis, todo eso. Doctor, ¿cuáles son las causas? ¿Qué células se ve afectadas? Más que nada la parte de la zona fascicular. Se produce más cantidad de glucocorticoides. Recuerden que la zona glomerulosa no es estimulada por la célula. Hiperplasia suprarrenal congénita. Esta es una enfermedad, por eso no es una enfermedad congénita, hay una deficiencia congénita de una enzima, que es la 21 hidroxilasa. Cuando una niña nace con un sexo ambiguo, como por ejemplo, tiene una clítoris muy agrandada, como si fuera un pene, lo que le hacen es un tamizaje para buscar esta enzima 21 hidroxilasa. Si hay deficiencia de esa enzima, significa que en vez de formarse cortisol, se está formando andrógeno, sobre todo en la zona reticular, mayor cantidad de andrógeno. Eso hace que estas niñas nazcan con ese problema. Aparte que tienen una suprarrenal muy grande, como dice hiperplasia, ¿no? Hace que produzca mayor cantidad de andrógeno. La otra enfermedad se llama fibrocromocitoma, o el otro tumor, perdón, se llama fibrocristoma, donde este tumor está formado exclusivamente por células cromatínicas. Entonces surgen de la médula y como están formadas por células cromatínicas, producen grandes cantidades de catecolamina, ¿no? Adrenalina, no adrenalina. Y si producen grandes cantidades de adrenalina, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas de estos pacientes? Taquicardia. ¿Cuál? Taquicardia. ¿Cuál? Taquicardia. Taquicardia, muy bien, ¿qué más? Sí. A nivel de la catecolamina. Hipertensión. Hipertensión arterial. Hiperglicemia. Dentro de la taquicardia están las palpitaciones, la sudoración, todas las manifestaciones relacionadas a aumento de la adrenalina, ¿no es cierto? Ustedes cuando
antes de dar un examen se pone nervioso, está un poco estresado, sudoroso, le suda la mano, le suda todo, ¿no? Porque está liberando adrenalina, ¿no? No es que tengan el tumor, sino que es la manifestación normal que uno tiene, ¿no? Entonces, tranquilo, no vamos a alistar, porque sobre todo histología son exámenes bonitos que ustedes se interfieren cuando van a examen. Los que les piden asustados es la anatomía, ¿no? Vicio. ¿Dice también? Vicio, nada más. Yo la pregunta a todos. Usted tómenos el examen. Histología histología renal. Histología renal. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es el corpúsculo renal, como saben ustedes, el corpúsculo renal y de los componentes, que se llama la cápsula de Bowman y el glomérulo. ¿Cómo se forma el glomérulo? A partir del arteriolo afferente, se capilariza y sale como arteriómetro. Recuerden también que el arteriolo afferente tiene unas células musculares modificadas, que se llaman células musculomedular, que produce la renina. Y por otro lado, el tubo distal, según sus caras, se junta mucho más y forma la mácula densa, ¿no? Esta junto con las células mesociales supraglomerares van a formar el aparato yuxtarométrico. Cuando vemos a mayor aumento en esta zona de acá, vamos a ver que los capilares glomerulares son fenestrados, tiene una lámina basal continua, que ustedes conocen la lámina basal glomerular. Esta, a la microscopía electrónica se ha visto que tiene como 3 capas, siendo la lámina densa central rica en colágeno tipo 4. Recuerden que este colágeno tipo 4 se comporta como una barrera física, ¿no? Recordemos también que entre ellos el porocito es una célula que no está completamente pegada al capilar glomerular, sino solamente por procesos secundarios llamados películas. Estos películas entre ellos también tienen una hendidura de filtración, que esa hendidura tiene su estructura propia, su composición propia. Dentro de ellos tiene una proteína que se llama la nefrina, ¿no? Una proteína que se llama la nefrina, más las otras proteínas como la actina y la integrina van a formar toda una estructura que facilita la filtración glomerular. Entonces, después de esto, lo que les puedo decir es que va a haber patologías de todos ellos, ¿no? Las que afectan a la membrana basal, ¿no? Va a haber anticuerpos antimembrana basal y por ende anticolágeno tipo 4, ¿no? Patologías de la membrana basal que pueden causar con síndrome nefrótico, con síndrome nefrítico. Patologías de la zona de la hendidura de filtración, ¿no? Eso lo que va a llevar es a un síndrome nefrótico congénito con un defecto en la codificación del gen de la nefrina, ¿no? Que es la proteína que siempre encontramos en lo que es la hendidura de filtración. Y también puede haber patologías del mesancio, de las células sangiales, también de las células endoteliales, y a algunos les ha puesto un poco dificultoso tratar de buscar en el glomérulo todos los tipos de células, ¿no? Algunos le dicen que no, que las células mesangiales son de núcleo grande, chiquito, otros le dicen alargado, eso todo les ha confundido peor. Esto han visto en el PPT de teoría, es una patología muy frecuente en los niños, que causa con síndrome nefrótico, porque no de más de 4 gramos, y el único hallazgo de la microscopía electrónica ha sido porocitos pegados completamente a la lámina basal glomerular, ¿ya? Entonces, recuerden, hay patologías que afectan, en este caso los porocitos, hay patologías que afectan la membrana basal, o la lámina basal glomerular. Hay patologías que pueden afectar la hendidura de filtración, como les estaba diciendo, a propósito de la nefrina, y también pueden afectar las células mesangiales, las células sanguíneas. Ahora vamos a hablar un poco más extenso de lo que es la parte de histología genital. Empezamos hablando de lo que es el ovario. El ovario, pues, como saben ustedes, normalmente la función que tiene es la formación de folículos ováricos y después el cuerpo materno, ¿no? Los folículos ováricos pueden ser primordiales
primarios bilaminales, primarios multilaminales, secundarios, terciarios. Conocido la ovulación, vamos a ver la formación del cuerpo humano. Eso es lo normal, ¿no? En el caso de los humanos. También recordemos que a nivel del endometrio existe durante el ciclo menstrual cambios, ¿no? Sobre todo, más que nada en el endometrio, o sea, no en el endometrio, en todas las demás capas. Y estos cambios están relacionados tanto a la glándula como al estrógeno. Con que digan o con que recuerden dos criterios de cada una de ellas sería suficiente, ¿no? Por decir, ¿cómo reconozco yo el endometrio proliferativo? Glándulas Tubulares. glándulas tubulares rectas. ¿Cuál sería la segunda? Hipercelularidad. Puede hacerlo fácil, ¿no? Glándulas tubulares. Uno, dos, glándulas rectas. Ya están las dos. No, pero busquemos otra más. Hipercelularidad. Un estroma intracelular, pseudoestratificación, mitosis, todo eso, ¿no? Una fase secretora. ¿Cómo son las glándulas? Glándulas tortuosas. Tortuosas. Y dos. ¿Por qué se llama Hipocelularidad. secretora? Secreción en la luz. Secreción en la luz, porque siempre tienen que guardar eso, ¿no? Y después ya le puede agregar edema estromal, células residuales, toda la Eso también es interesante que recuerden, cuando uno hace un Papa Nicolau no solo sirve para hacer el pistaje del cáncer del uterino, sino también que puede ser un estudio citohormonal. Si yo en el Papa Nicolau de una mujer encuentro grandes cantidades de células superficiales, que lo reconozco porque son células poligonales, teñidas de naranjo o de verde, esta es una coloración del Papa Nicolau, con núcleos puntiformes, todas estas son células superficiales. Entonces, gran cantidad de células superficiales. ¿Cuál es mi conclusión? Que hay buena estimulación por estrógeno. ¿Hay una qué? Está en su fase estrogénica. Pero cuando yo encuentro en el Papa Nicolau no células superficiales, sino células intermedias, con citoplasma teñido de celeste, de verde, incluso algunas de ellas un poco plegadas, dobladas, ¿no? Como un papel, con polimorfos nucleares agrupadas. Todo esto son manifestaciones de estimulación por progesterona. La fase progesterona, o sea, la segunda fase del ciclo menstrual. Quiere decir que ha habido ovulación. Para que una mujer pase a la segunda fase, tiene que haber habido ovulación, ¿no? Cuando uno hace estudios de ciclos anovulatorios, pues simplemente no va a haber la segunda fase, solamente como que ve solo en la primera fase, ¿no? En la parte inferior, lo que estamos viendo son unas células superficiales que han sufrido unos cambios coilocetóticos, es decir, las células se han llenado de una bola, ¿no? De su citoplasma y de la zona paranuclear, y eso es una manifestación de la presencia del virus, ¿no? Del papiloma humano. Así como lo vimos en el papiloma acuminado, en el caso del pene, también lo podemos ver en las mujeres de la cervicitis por papiloma virus, en las displasias por papiloma virus. Vamos a hablar de histología de la mama. La mama, como saben ustedes, está formada por lóbulos. Cada lóbulo desemboca a través de un conducto galactóforo y cada lóbulo tiene lobulillos, ¿no? Como ven acá ustedes, cada lobulillo se conecta a un conducto galactóforo con unos conductos interlobulares. Ahora, la mama sufre cambios durante toda la etapa, ¿no? Si que no está embarazada, se llama mama el reposo, mama de una mujer adulta. Cuando sale embarazada, mama de crecimiento, y cuando da a lactar, mama secretora de la lactancia. ¿Cómo es la mama de reposo de una mujer adulta? Primero, que el lobulillo es muy pequeño, ¿no? Y este lobulillo está formado casi exclusivamente solamente por conductos intralobulares. Por ahí podemos ver unos que otros alveolos muy pequeños, ¿ya? Sobre todo si es una mujer que ya ha tenido hijos años atrás,
han quedado todavía algunos alveolos con algo de secreción. Pero lo más importante que son los ovulios muy pequeños y predominantemente formados por conductos intranovariales. Cuando sale embarazada, se llama mama en crecimiento, ¿no? Lo primero que vamos a notar es un gran tamaño de los lobulillos. En ese lobulillo vamos a encontrar dentro conductos intranovariales, pero vamos a empezar a ver la formación de grandes cantidades de alveolos. Algunos muy pequeños, otros como puntitos nada más, otros ya con poco de secreción en la luz y poco a poco se van haciendo más grandes. Hasta que produce el parto y viene la mama en la lactancia, viene el cambio. Como viene bastante grande. Cuando dice ya, órgano y fase, ¿qué dices? Mama, fase secretora. Dos características. Abundante alveolo. Lobulillo grande. Dos alveolos dilatados. Tres, secreción en la luz. ¿Ya? Puede ser así. Veamos algunas patologías entonces. Empecemos con lo que se llama la poliquistosis ovárica o los ovarios poliquísticos. Es una patología frecuente, sobre todo en las jóvenes, ¿no? Y lo que nos quiere decir es que el ovario ha crecido por la presencia de gran cantidad de folículos, de quistes foliculares, que son folículos secundarios que no han llegado a convertirse en folículos maduros, ¿no? Y que se han llenado de líquido. Y estos tampoco llegan, como digo, a la maduración debido a que la túnica longínea se ha engrosado demasiado, ¿no? Y no permite la maduración. Todo esto que va a producir, ¿cuál va a ser la consecuencia? La menor formación de estrógenos y al contrario, el aumento de andrógenos. Pues todas las manifestaciones clínicas de las jóvenes con el ovario poliquístico es lo que es relacionado a lo que es la virilización. Es decir, va a haber gran cantidad de vello corporal, que se llama hirsutismo, va a haber acné, va a haber alteraciones del ciclo menstrual, irregularidades en la menstruación, amenorrea e infertilidad. Todos estos cambios están relacionados a un ovario poliquístico. El tratamiento, pues, es sinceramente regular eso, ¿no? A través de hormonas, para que nuevamente el ovario pueda funcionar normalmente. Esta imagen se ha superpuesto, correspondía al otro, son los ovarios poliquísticos con los folículos llenos de líquido que encontramos, ¿no? Se comparan como a unas canicas. Bueno, la imagen que corresponde a esto son los tumores del ovario. Los tumores del ovario pueden surgir de diferentes lugares, pero recuerden que una de las cosas que les mencioné es que la mayoría de los tumores surgen de estas células epiteliales, ¿no? Que recubren el ovario, mal llamado epitelio germinativo, ¿no? Entonces, miren ustedes, casi el 70% de todos los tumores del ovario surgen de las células epiteliales de la célula. Dentro de ellos, el más frecuente son los cistoadenomas serosos. Este tiene una túnica muy delgadita y lleno de un líquido seroso. Los segundos más frecuentes son los que surgen de las células germinales, 20% aproximadamente, y uno de ellos más frecuentes son los teratomas. El teratoma, como ven ustedes ahí, tiene estructuras, tejidos de las tres capas germinativas. Caben los dientes, vamos a ver cartílago o hueso, vamos a ver tejido nervioso, piel, cuero cabelludo, sebo, de todo. Con relación a la patología del cuello uterino, es importante recordar que la zona donde surge el cáncer del cuello uterino es la zona de transformación, llamada también el escamo columnar, y ahí surge el cáncer del cuello uterino.
La lesión no es que se inicia bruscamente, sino poco a poco vamos a encontrar cambios en un epitelio normal, ¿no? Poco a poco va a ir a una displasia. La displasia simplemente es un desarreglo en cuanto a la disposición de las células. Vamos a encontrar células inmaduras cada vez más en la superficie, ¿no? No lo que normalmente ocurre, pero superficialmente se hace en plano. Y a eso se agrega la asfixia nuclear. ¿Sí? Por eso hablamos de displasia B, modal, cerebral, dependiendo de la clasificación de cualquiera de estas que está puesto acá. Después va el cáncer in situ, después el carcinoma microinvasivo y los carcinomas ya invasivos, ¿no? Recuerden que todo esto hace estadios, ¿no? Del cáncer y el pronóstico va a ir cambiando. Finalmente, con relación a la mama, pues hay dos tumores muy frecuentes. Es el tumor benigno que se llama fibroadenoma, es un tumor benigno que está sólido, bien encapsulado, fácil de extirpar. Y que a la microscopía vamos a ver un predominio, un mayor crecimiento del estómago, de la mama, y más bien como que ajustando, comprimiendo a las glándulas. El cáncer de mama, el tipo de cáncer más frecuente de la mama se llama carcinoma ductal invasivo. Más o menos el 70% de todos los cánceres de la mama se llama carcinoma ductal invasivo, es decir, surgen de los conductos, no de los lobulillos, sino de los conductos. Por eso se llama carcinoma ductal. Uno de los estudios que siempre se hace a una mujer para descartar cáncer es la mamografía, ¿no? Si encuentran una mamografía con esta característica donde hay un glóbulo blanco con bordes irregulares, hay que sospechar que puede ser cáncer. A diferencia de cuando es un tumor benigno, esto va a estar bien delimitado, ¿no? Bien delimitado. ¿Sí? Igualmente a la macroscopía, miren ustedes el tumor, completamente irregular, como está infiltrando el resto del tejido, y la histología lo confirma, ¿no? Bueno, para terminar, vamos a hablar un poco de la histología del masculino. Lo que estamos viendo es el testículo con todas sus características, ¿no? Con su envoltura de clínica de Virginia, los conductos intratesticulares, extratesticulares. La parte derecha, la parte superior, estamos viendo los túbulos luminíferos, el intersticio de las células de Leydig, y la parte inferior, el conducto primario, con sus epitelios certificados y bien identificados. Yo te pregunto acá, ¿qué estructura me vas a decir conducto primario? Dos características. Epitelios Dos características. Epitelios certificados. Epitelios certificados cilíndricos con Estericidios. ya tiene que decir así completito, ya todos los nombres. ¿Y cuál sería la otra característica? Es también ausente. Almacena. También maduración espermatozoide. Y esta hacia la izquierda o a la derecha. Yo le he puesto nombre a propósito para que ustedes me digan. Vesícula seminal y próstata. Veamos entonces unas patologías del genital masculino. La criptorquidia, ya sabemos que es criptorquidia, ¿no es cierto? Es la falta de descenso del testículo hacia la bolsa escrotal. ¿Para qué desciende? Para tener una menor temperatura y de esta manera favorecer la espermatogénesis. Si se queda pegado arriba, ya sea el conducto inguinal o el abdomen, pues simplemente ese testículo los túbulos se van a atrofiar, como estamos viendo en la imagen, no va a haber espermatogénesis y no se va a formar espermatozoides. El lado derecho, tumores testiculares. ¿Qué notamos en el caso del testículo? ¿De dónde son los tumores más frecuentes? De las células germinales. El 90% prácticamente de los tumores del testículo surgen de las células germinales.
Dentro de ellos, el más frecuente es el seminoma. Después puede surgir de la célula de Sartori o puede surgir de la célula de Ley. Son tumores testiculares. Esto que estamos viendo acá, seminoma clásico, tumor de célula de Ley y tumor de Sartori. Te indica una muestra de un tumor de testículo, lo ves. Y para decir que es un tumor de célula de Ley, ¿qué tendrías que ver? Célula de Ley. Entonces, ¿cómo lo reconoces? Citoplasma acidófilo, granular, multivapolado, núcleo redondo con nuclear. Si ves una célula así, dices, este es un tumor de célula de Ley. Y para decir que es un tumor de célula de Sartori, ¿cómo tendrías que ver la célula? Mayormente vas a ver el núcleo triangular ovalado o nucleolo bien prominente. Eso te va a decir 100% que es un tumor de célula de Sartori. Y el seminoma, ¿cómo verías? La mayoría de estas células son espermatogónicas. El núcleo chiquitito, bien oscuro. Finalmente, las dos patologías más frecuentes de la próstata, ¿no? De hiperplasia benigna de próstata y de adenocarcinoma de próstata. Ya, de esto es lo que tienen que recordar. ¿De dónde surge los tumores? ¿De qué zona de la próstata surgen los tumores? Los hiperplasia benigna de próstata, recuerden que da tempranamente la obstrucción urinaria, retención urinaria. Por lo tanto, ¿de dónde surge? Si esta es la uretra, este es el tumor. ¿De dónde surge? De la zona transicional. De la zona transicional. Mientras que el cáncer, el adenocarcinoma, ¿de dónde surge? Que nunca da obstrucción de la zona periférica. También recordemos que el cáncer solamente está formado por células cilíndricas, desaparecen las células basales, en ese epitelio de las glándulas, desaparecen las células basales, solo vemos células cilíndricas, por supuesto con atipia nuclear. Bueno, jóvenes, eso sería todo.